Hola, los estábamos esperando. Por supuesto, la idea es poder estar juntos en este tiempo durante una hora donde vamos a compartir, como lo hacemos semana a semana, mucha información. Seguramente del interés de ustedes, porque es tan variada nuestra agenda que realmente buscamos captar distintos intereses. Por eso yo les propongo que a partir de este momento compartamos el programa de hoy junto al temario. Este momento lo vamos a estar compartiendo con el doctor Jorge Franchella, quien es médico deportólogo y cardiólogo y es director de la carrera de posgrado de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina, UBA. Realmente es un honor, doctor Franchella, contar con su presencia en nuestro programa, así que le agradecemos su tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por invitar. Bien, tratando de llevar esta información a toda la provincia de Entre Ríos a través de su palabra, 280 muertes por día aproximadamente en la Argentina por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué reflexión le da esa cifra, doctor? Bueno, dos principalmente. La primera es evidentemente el tener la alerta, no digo la alarma, de que hay situaciones que son lo que nosotros llamamos factores de riesgo, que desde hace ya 50 años se sabe que además de las enfermedades que conocíamos, que contagiaban, hay otras situaciones que son capaces de predisponer nuestro organismo para enfermar. A eso se las llama enfermedades crónicas no transmisibles o factores que aumentan el riesgo. Puede ser el hábito de fumar, puede ser la presión arterial elevada no controlada, hay una cantidad, quiere decir, no se contagian, pero el hecho de tenerlas de una manera sistemática, crónica, nos llevan a una situación de riesgo. Eso es lo más importante porque todas esas situaciones pueden ser manejadas y se puede prevenir. Es lo que nosotros llamamos, antes de tener una enfermedad, prevención primaria. Cuando esas enfermedades, esos factores de riesgo se transforman en lo que usted mencionaba recién, es decir, en enfermedades del corazón o las arterias, ya ahí tenemos otra situación. En ese sentido, dos cosas. La primera, hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de muchos tipos de enfermedades. Hablamos de las enfermedades de las coronarias, que la gente la conoce más, y hablan del infarto, pero hablamos también de las alteraciones del ritmo del corazón, que se llaman arritmias cardíacas. Estamos trabajando también, en ese caso, en la presión arterial alta. Estamos hablando de enfermedades de las válvulas, de la masa del músculo, que ahora se puso de moda con la pandemia, que se llama miocardio. Mio quiere decir músculo. Entonces, allí estamos englobando una cantidad de enfermedades que después, por supuesto, todas deben ser enfocadas y muchas de ellas se pueden prevenir. La prevención primaria, como usted destacó, doctor, sería fundamental como para poder bajar esa cantidad de muertes diarias. Claro, la prevención primaria tiene que estar presente porque en oportunidades la población se alerta cuando algo ocurre y no está mal. Pero evidentemente hay una oportunidad, ahí se llama prevención secundaria. Tenemos una enfermedad, veamos cómo la podemos tratar y cómo podemos hacer que no se repita o no se agrave.
Pero es muy interesante hablar que todos, los jóvenes, los adultos mayores, pueden estar evitando, retrasando, demorando o impidiendo que una enfermedad se concrete. A eso lo llamamos prevención primaria, y por eso el estilo de vida, el hábito del cual uno trata de insistir, es importante en los chicos y en los adolescentes porque es algo que uno adapta. Entonces, a partir del hábito de la alimentación saludable, de la actividad física regularmente correcta, no demasiada tampoco, porque ninguna de las condiciones en exceso tampoco son buenas, pero sí salir del sedentarismo, el hecho de tener determinados manejos de las situaciones de estrés, que hoy en día yo entiendo que son muy complejas, pero hay algunas mecánicas por las cuales se pueden ir previniendo. Ese estilo de vida es interesante que lo vayamos incorporando en las edades más tempranas, y quienes somos adultos tratar de ver qué situaciones podríamos empezar a figurar, a ver desde otra manera. La actividad deportiva hoy por hoy que está, por suerte, en boga, de moda, por decirlo también de otra manera, hace que muchas veces quienes no han realizado ningún tipo de actividad física comiencen a realizar caminatas en demasía, con exceso de tiempo y de velocidad, ciclismo, running. ¿Qué hay ahí si no hay un control previo a ese gran esfuerzo que realiza un organismo? Lo primero que podemos decir es que sabemos que estar demasiado quietos, que sería el sedentarismo, muchas horas al día, mucho tiempo, es perjudicial para nuestra salud, es el factor de riesgo más importante porque es el más universal. De él derivan después la obesidad, hay algunas situaciones de diabetes que se precipitan y demás. Por lo tanto, salir del sedentarismo es esencial. Reduce más de un 30% el riesgo de enfermar. Ahora, cómo salir y cuándo salir es muy importante, como decía recién, porque una vez que salimos y bajamos ese riesgo, podemos hacer un poco de actividad física que ahora me gustaría mencionar como una sugerencia. Pero a partir de ese momento vamos aumentando y podemos caer en el otro extremo, en el extremo del exceso. Entonces, a veces nos cuesta como médicos tratar de explicar que si alertamos del exceso, por ejemplo, la cantidad de carreras de calle que hay hoy, de montaña, de ultra rail, tienen que estar entrenados adecuadamente, tienen que estar supervisados adecuadamente, y hay una serie de situaciones que se estudian aparte. Entonces, tratemos de entrar dentro del ámbito en donde dejamos de ser sedentarios, pero no nos convertimos en talibanes, en fanáticos de una actividad exagerada, porque esa actividad exagerada también nos podría dañar. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Salir del sedentarismo implica no necesariamente estar entrenado para una actividad deportiva, pero sí, por lo menos caminar. El Consejo de la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano al que yo pertenezco de Medicina del Deporte, es por lo menos, ahora se habla de 300 minutos semanales, antes eran 150, pero bueno, acumular una cantidad de minutos. Esos minutos es interesante que entendamos que es salir del sedentarismo, o sea, caminar. Vamos a empezar por allí. Y en algunas guías que llegan de Estados Unidos y demás, se habla de justamente inducir a la gente a que lo pueda hacer de la manera más natural. Ahí hay un detalle interesante. Quienes estamos en esta especialidad sabemos que lo que se propone es salir a caminar de una manera activa, no necesariamente deportiva. Caminar, siempre lo menciono, una cuadra en 2 minutos es pasear, caminar una cuadra en 1 minuto es ser activo, pero bueno, cuando se habla de eso justamente es porque todos los médicos vamos a proponer que se salga a caminar de esa manera, porque hay poco riesgo en cuanto a la intensidad, hay mucho beneficio. Eso se parece a salir a caminar, a hacer una compra o a ir a un shopping. A ese nivel de actividad se está refiriendo. Por supuesto, en la medida que esa intensidad vaya aumentando porque nos gusta, o como decía recién, porque lo descubrimos, después de los 30, 40 hay gente que descubre que podría haber trotado, podría haber corrido, ahí necesitamos algunos controles más para ir aumentando con alguien que nos guíe, que nos supervise, que nos aconseje. Y si todo eso lo vamos convirtiendo en lo que llamamos un entrenamiento deportivo, recreativo, competitivo, ni pensamos todavía en el alto rendimiento, mayor. Por eso yo a veces pongo el ejemplo, si yo voy a tomar mi auto y voy a ir hasta 5 cuadras a hacer una compra, normalmente antes de cada
uno de esos movimientos, no hago todo un examen del auto. Pero si voy a hacer un recorrido hasta Entre Ríos desde Buenos Aires, y tal vez voy a controlar algunos detalles. Y si lo hago con el auto, ¿cómo no lo voy a hacer conmigo? Claro. Doctor, su consejo con relación a estos controles, en el caso de los que realizan actividad deportiva mediana o incluso de alta intensidad, ¿cada cuánto serían los controles y qué tipo de control es el que debería realizarse? Bueno, ese es un tema interesante también, lo vamos a hablar justamente esta semana en Córdoba, porque el apto, o sea, qué necesitamos para iniciar una actividad, va a depender un poco de qué tipo de actividad, de qué edad tengo, de qué antecedentes. ¿Soy una persona que viene haciendo actividad o ya recién comienzo hoy? Si estoy excedido o no de peso. Entonces, nosotros decimos que esto es a medida, no de confección, y entonces sugerimos que vea a su médico, que su médico haga un examen de salud, el que considere en ese momento y de acuerdo a la historia clínica que tenemos, y no necesariamente tenemos algo rígido, agregado. Por ejemplo, a veces decimos ergometría, eco, etcétera. Todo eso el médico lo va a pedir de acuerdo a la demanda que tenga la persona que nos consulta. Porque hay situaciones en las cuales la prueba de esfuerzo nos va a dar un dato importante y nos va a decir también qué capacidad de esfuerzo tiene. O sea, no solo nos dice si estoy sano, sino que me dice a qué intensidad de esfuerzo llegué y puedo planificar qué tipos de esfuerzo voy a poder realizar cuando participo. Y la otra es, ¿con qué periodicidad, una vez que hago actividad física, lo hago? Porque es importante entender que cada vez que hago un esfuerzo, estreso a mis músculos, los estimulo, y en la recuperación, cuánto descanso me estoy entrenando. Si yo dejo pasar más de 72 horas, 3 días, vuelvo a cero. Así que hacer una actividad cada 4 o 5 días no tiene el efecto de adaptar mi organismo, y el que lo hace solo un sábado o un domingo está poniendo en riesgo un esfuerzo muy alto porque el resto de la semana no lo estuvo acondicionado. Doctor Franchella, ya nos estamos despidiendo. Su mensaje final, por favor. Es importante que incorporemos la actividad física como una práctica habitual, que puede ser desde la caminata hasta cualquier otra función que después se vaya acumulando. A medida que sea más intensa, con más razón, necesitamos nuestro diagnóstico de salud del médico de cabecera y algún profesional, si vamos a ir a una intensidad un poco más alta, que nos planifique la actividad de manera científica. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo. Entre Ríos le agradece su presencia en este programa y seguramente pronto vamos a volver a contactarnos con usted. Con todo gusto, muchísimas gracias. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que, con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios, busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. 27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. La temporada de básquet se viene con todo y tenés un lugar donde enterarte de todos los detalles. El fixture del básquet con Wilson Laclau.
lo que pasó, lo que viene, charlas con los máximos referentes de nuestro deporte y los testimonios después de cada partido. Alentá a tu club con el fixture del básquet, todos los martes a la hora 19 por Somos Gualeguaychú. Una realización de Roel Producciones. Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de la comunicación eficiente. Se puede decir brevemente que la comunicación eficiente es cuando un mensaje se comparte, se recibe y se comprende sin alterar su objetivo final. O sea que no hay una deformación en ese mensaje. El emisor y el receptor van a interpretar el mismo significado. En las conversaciones con los demás, la palabra puede ser la misma, pero el contenido totalmente diferente. Hay que tener en cuenta qué decimos, cómo lo hacemos para obtener un mapa más preciso de nuestra comunicación con los demás. Hay diferentes tips que se pueden usar para tener una comunicación más eficiente. Por ejemplo, la escucha activa. ¿Qué es esto? Poder escuchar todo lo que el otro nos quiere decir y después tomarnos nuestro tiempo para elaborar una respuesta. ¿Por qué? Porque es muy común que las personas hablen sin escuchar lo que el otro tiene para decir. También muchas personas se apresuran a armar una respuesta antes de que el otro termine la idea. Otro error es escuchar y prestar atención solamente a lo que se quiere e ignorar lo que no nos interesa. En todos estos casos va a ser muy difícil llegar a un entendimiento y a un acuerdo. La empatía. Ser empático implica ser capaces de poder ponernos en el lugar del otro, identificar los pensamientos y los sentimientos de las otras personas y experimentarlos como que fueran propios. En la comunicación eficiente, la empatía va a ser fundamental para facilitar el entendimiento mutuo. La comprensión del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, los gestos, las posturas, son también una señal y transmiten un mensaje. Siempre es importante fijarse en la parte no verbal. En toda comunicación, lo ideal es que nuestro cuerpo y nuestras palabras estén en sintonía. Así evitamos que se produzcan confusiones. La asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, cordial, franca, abierta y adecuada, sin atentar contra los demás. Habilidades para resolver diferencias. Teniendo la apertura hacia los demás, puntos de vista, si bien nosotros podemos tener nuestra opinión, ser respetuoso de lo que el otro tiene para decir, de lo que el otro tiene para opinar. Así va a ser, más fácil la comunicación, porque si queremos imponer nuestras creencias o nuestras posturas, va a ser difícil lograr una comunicación eficiente y efectiva con cualquier persona. El respeto. Es importante que sepamos que no todos pensamos de la misma manera, que no todos, vamos a ver las cosas del mismo modo. Entonces, lo ideal es aceptar la realidad y respetar todas las diferencias que encontremos. Esto significa no imponer nuestras creencias u opiniones y estimular al diálogo. Preguntar en lugar de suponer. Cuando mantenemos una conversación con otra persona, resulta fundamental que preguntemos al otro lo que significa, lo que quiso decir o lo que significa tal o cual cosa para él sobre lo que conversamos. Por ejemplo, ¿qué es para vos el amor? ¿Qué es para vos una relación de pareja? ¿Qué es para vos la felicidad o la tristeza? Por poner algunos ejemplos. Y de la misma forma, nosotros también podemos explicar cómo vemos cada cosa que uno va charlando. Esto nos va a ahorrar muchos conflictos y malentendidos si en lugar de suponer, preguntamos. Muchas gracias.
27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. La temporada de básquet se viene con todo y tenés un lugar donde enterarte de todos los detalles. El fixture del básquet con Wilson Laclau. Lo que pasó, lo que viene, charlas con los máximos referentes de nuestro deporte y los testimonios después de cada partido. Alentá a tu club con el fixture del básquet todos los martes a la hora 19 por Somos Gualeguaychú. Una realización de Roel Producciones. Para animarse a hablar de lo que nos pasa, territorio político. Todas las semanas, un nuevo capítulo, una mirada crítica y constructiva de nuestro presente y del futuro con enfoque político. La voz de los entrerrianos sin censura, con la conducción periodística de Alejo Lemiña. Territorio político, los viernes a la hora 21 por Somos Gualeguaychú. Una realización de Roel Producciones. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. Viví al límite tu pasión. Pilotos del Litoral. Te trae todas las emociones del automovilismo zonal a la pantalla de tu canal local. Todos los lunes a la hora 21 por Somos Gualeguaychú. Con la conducción de Wilson Laclau y Tomás Cáceres. Acelera a fondo con Pilotos del Litoral. Una realización de Roel Producciones. Vivero Bausá. Plantas con o sin flores para interior y exterior. Árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad.
Vamos ahora a acercarnos a todo lo que significa aberturas en una casa. El mundo de la arquitectura, el mundo del hogar. Y vamos a charlar para esto, por supuesto, con nuestro arquitecto, el que siempre está con nosotros en cada encuentro, como es Ariel Estéfano, a quien le damos la bienvenida. Gusto en saludarte, Ariel. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elsie? Y a toda la audiencia también. Aquí estamos esperando que vos nos puedas brindar un poquitito más claridad a este tema, porque hoy por hoy, a lo largo del tiempo, las aberturas han tenido un proceso de crecimiento y de desarrollo importante en cuanto a los materiales. Antiguamente era la madera y la chapa lo que se veían en las aberturas, y hoy por hoy el aluminio ha cobrado un espacio pero importantísimo, con una calidad muy pero muy importante y en cuanto a la estética, y a su vez también está creciendo muchísimo el hierro. Contanos un poquito sobre eso. Sí, también lo que está apareciendo, el otro material que digamos en Europa ya tiene un desarrollo y en Estados Unidos también, es el PVC, que uno lo relaciona más con las cañerías, pero bueno, en las aberturas está creciendo mucho. Obviamente hoy por tema costos, el tema de importación, porque no hay un desarrollo de producción nacional, se complica, pero es la tecnología estándar en Europa, por la capacidad de aislación que tiene, digamos que no lo tienen los metales. Como decías, el aluminio o el hierro, por más mejoras que vayan teniendo, siempre el punto débil que tienen es la transmitancia térmica, o para hablarlo más en términos más coloquiales, uno cuando hace frío tocas el metal y está frío. Se complica darle, porque por ejemplo en los vidrios tenés doble vidrio, hasta triple vidrio, o láminas para darles mejores aislaciones, y después el marco de la abertura es lo que te termina generando lo que se llama esa transmitancia térmica, que lograste aislarlo por un lado, pero tenés la pérdida por el otro. Bueno, el PVC, y generalmente va complementado, va con algunas estructuras de metal adentro, y con diferentes formas que hacen que tenga una mejor aislación. Obviamente estamos hablando ya de hilar fino en el tema de confort y aislación, tanto térmica como sonora y durabilidad. Ahora, el Pero PVC esa es la tecnología. en nuestro país existe, está Sí, ya... se consigue en la provincia. Hay casas de aberturas que se dedican a eso, digamos. Hoy la limitante es el costo, no el acceso. Ajá. Y obviamente por las dificultades de importación y puede haber alguna demora, pero es una tecnología que está en Argentina hace un tiempo ya. Si tuvieras que poner en una escala estos 5 materiales que hemos hablado, ¿cómo lo ubicarías y cuál estaría en el más bajo, como en cuanto... No, ay, perdón, se me cayó, cortamos, retorno. Si vos tuvieras que colocar a todos estos materiales de los que estuvimos hablando en cuanto a aberturas, ¿cómo lo tipificarías en cuanto a calidad y resultado? ¿Cuál sería el más óptimo resultado y costo, y cuál iría más abajo? Y lo que te decía, las más altas prestaciones se logran hoy con el PVC. Después el aluminio, y después el hierro y madera, o madera y hierro. Y por Las último, la chapa. dificultades, claro. Las dificultades por ahí con la madera es que es de una producción artesanal. Cada vez hay menos artesanos, digamos, y también se les hace difícil eso, competir contra procesos industrializados, como el aluminio, el hierro, PVC. Tiene más que ver con por ahí con la estética de alguna casa
que ya tenga, digamos, preexistencias, tiene más que ver el uso. Pero después, con respecto a las prestaciones, es el orden que te decía, y después, bueno, tiene que ver también el tema costos ahí, que influye bastante también a la hora de definirlo. Sí, particularmente en nuestro país, ¿no? Donde los números se hacen bastante difíciles de manejar. Con relación a las puertas, hablemos ahora puntualmente. Si nos referimos a puertas de exterior, o sea, que dan a la calle, si nos referimos a puertas que dan al patio, o si nos referimos a puertas interiores de la casa. ¿Qué detalles podrías decirnos con relación a ello? Si puede llevar vidrio, si no puede llevar vidrio, qué materiales mejor corresponden en cuanto a las dimensiones, qué dimensiones sería más apropiado para una puerta de entrada a la casa, una puerta de pasillo, una puerta que da al patio. Hablarnos un poco en líneas generales. Bueno, no hay una receta, sino tiene que ver también con respecto a la casa de la que estamos hablando, y a dónde dan esos lugares. Una cosa es una puerta a la calle, digamos, como una casa antigua, el zaguán, y estás en la vereda y entras directamente, o una casa que tiene un jardín, tiene un retiro desde, desde el frente, eh, y también el tamaño de la casa con respecto al ancho, digamos, o a las medidas de la puerta. Siempre hay que guardar cierta relación. Obviamente, por comodidad, que sea lo más grande posible. Y hay que ver si vamos a buscar una puerta estándar o vamos a hacer algo con un diseño particular y a medida. Si es algo de un diseño particular, bueno, no tenemos límites más que los que nos permita la tecnología de quien lo construye. Después, si vamos a algo estándar, eso, que la puerta de entrada sea lo más cómoda, y buscar también, si no, en las alternativas, porque uno de los cuellos de botella que a veces pasa en viviendas por ahí más pequeñas es el tema a la hora de la mudanza, por dónde entramos las cosas. Si hay una puerta de garaje, hay una puerta de ventana en algún momento, pero si no, a veces pasa que es una casa chiquita y de repente compran el somier king y no hay por dónde meterlo. Así que ese es un tema a tener en cuenta. Lo mismo para una puerta que da a un patio, o algún lugar exterior de la casa. Si es más bien de servicio, si es para salir como expansión, si salgo a un patio a tomar mate, por ahí no está bueno que la puerta sea ciega, chiquita, conviene que tenga vidrio, que yo pueda ver el espacio donde voy a estar saliendo, de manera que quede también integrado con el interior de alguna manera. Esas son como cuestiones que tienen más que ver con el diseño, y en este caso la abertura a la puerta va a ir respondiendo a ese tipo de relación. Y materiales también, acorde a la función que va a cumplir y al resto de las aberturas que tenga la casa. Si es todo de madera, no voy a poner una puerta de aluminio porque va a quedar rara, o al revés, tratar eso. También hay que ver, por ahí, si es una puerta que va a tener, por una cuestión de seguridad, por ahí hay puertas de chapa que tienen buena seguridad y la puedo pintar de cualquier color que quiera, o otra vez, o hacerla de chapa, pero hacerla como yo quiero. Pero tiene que ver también, siempre hay que conjugar, si es una casa que ya tiene aberturas, bueno, que tenga alguna identidad similar. Si va a ser un lugar que va a quedar expuesto, que tengo que tener ciertas cuestiones de seguridad. Si voy a formar parte de un patio o de algún lugar donde yo quiero salir, es conveniente que tenga vidrio. O si es el único, por ahí a veces es un lavadero que da un patio y la única entrada de luz es por esa puerta, bueno, también voy a tener que buscar la vuelta para que tenga que complementarla con algún vidrio, Ahora, o algo en la translúcido. puerta de entrada, ¿cuál es tu opinión con relación a la parte vidriada? Y también tiene que ver con esto, que te decía al principio. Una cosa es que esté por ahí, si está muy expuesta, digamos, pegada a una vereda, que a veces queda como muy expuesta a cualquier acto
de vandalismo, alguna maldad que pueda sufrir por ahí, si lo voy a poner, el vidrio, porque lo necesito para la entrada de luz, para tener cierta claridad en el espacio, voy a tener que tomar los recaudos para que eso sea antivandálico, digamos, tener algún tipo de protección. Si no, bueno, obviamente, cuanto más ciega la puerta, como más segura. Bien, pasemos ahora un poco a las ventanas. Con relación ahora que hay tanto, que pasamos de una época de paños repartidos a paños amplios, vidriados, ¿no? ¿Qué podés decir de eso en cuanto, hasta incluso mediando en cuanto a la combinación con las puertas? ¿Cómo generás vos como arquitecto y también dentro de lo que es el diseño de una vivienda esta combinación? Bueno, esto tiene que ver, como decías vos, por ahí hace un tiempo se usaba el vidrio repartido, aberturas de madera, que si bien era por ahí hace 20, 30, 40 años, en realidad tiene que ver con la historia y siempre tiene que ver con la tecnología. Esto viene desde el gótico. Con los vidrios era muy difícil hacerlos en paños grandes y hacerlos planos. Por eso, por eso los pequeños paños y los colores, pues colores sí le podían dar, pero no podían hacer grandes paños y era muy difícil que el vidrio salga plano. Hoy la tecnología nos permite que el vidrio sea perfectamente transparente, perfectamente plano y del tamaño hay límites, pero cada vez se extiende más. Entonces las aberturas las podemos hacer como querramos. Después lo otro queda una cuestión estética, pero que no se condice con la tecnología actual. Ese es el gran cambio, digamos. Y hoy, lo que te decía al principio, hoy está hasta la posibilidad de hacer doble y triple vidriado, con lo cual nos da una aislación impresionante. Incluso hay desarrollos de láminas que se adhieren a los vidrios, que también no son para nada baratas, pero que permiten mejorar sustancialmente la aislación y el filtrado de rayos UV o de un montón de cuestiones que mejoran la performance de los vidrios increíblemente, obviamente se usan por ahí en los grandes edificios que vemos vidriados en todo el mundo. Cada vez se desarrolla más esta tecnología y esta gente atrás del vidrio se cocina y bueno, no, por esta tecnología. Ahora, volviendo a lo más hogareño y a lo más local, sí, la tendencia que tiene que ver con cuestiones tecnológicas y después se transforma en algo estético es a lo de los grandes paños vidriados. En vez de tener por ahí mucha dispersión de ventanita por todos lados, la idea es concentrar y tener un gran paño en algún lado. Y eso nos mejora sustancialmente la relación del interior con el exterior. Si tenemos un patio, por más pequeño que sea, pero tenemos un gran paño vidriado, es como que ese patio se nos mete adentro o el interior de la casa sale, que en época de pandemia, cuando estábamos aislados, eso valía oro. En este tramo final te llevo a lo que significa la combinación, ¿no? Combinación de materiales. En un lado tengo una puerta de aluminio y tengo una ventana de metal, tengo una ventana con un paño grande y tengo ventanas con paño repartido. ¿Está esa combinación? ¿Se permite esa ambivalencia? A ver, desde el punto de vista del diseño y si uno tuviera que pensarlo de entrada, es muy difícil pensar en esas combinaciones. Ahora, si yo ya tengo una vivienda existente y tengo que hacer alguna modificación, y es lo que hablábamos al principio, por ahí yo tengo ventanas de madera, vidrio repartido, y ahora es muy difícil conseguir por ahí gente que me lo haga y termino poniendo una de aluminio. Bueno, hay variantes dentro de cualquiera de las tecnologías para tender a asimilar esas cuestiones. En aluminio se puede hacer vidrio repartido tranquilamente, y hoy incluso en aluminio y en PVC hay algunas terminaciones que emulan la madera. Entonces también hay algo ahí que uno podría trabajar para tratar de que se parezcan. La otra, nos vamos específicamente al tema de aberturas, pero si voy a pensar en una reforma de mi casa, también está
hay como dos líneas, o puedo pensarlo como que tengo que hacer algo mimético y que siga en conjunción, o ya que no voy a conseguir lo mismo, hago algo totalmente distinto, digamos. Es como que vos tenés el saco y me tengo que comprar el pantalón, y si voy a buscar el pantalón del mismo color que ya tenía el saco, es muy difícil que lo encuentre. Entonces por ahí me compro algo que combine, pero que sea de otra cosa, y me armo Sí, un ambo. algo contrastante incluso, ¿no? Exacto. Claro. Entonces genera ahí un diálogo, o sea, queda eso, queda como, no como una imitación, sino como algo que está en sintonía, pero no es lo mismo. O sea que se juega un poco ahí en cuando hay una refacción, me remito a eso porque seguramente quienes nos están escuchando a lo mejor estaban ahí en la duda de qué hago, tengo paño repartido, me coloco una ventana con paño de vidriado grande y digamos como que ustedes como arquitectos buscan jugar en esa creatividad, en ese desarrollo de la imaginación, ¿no? Tal cual. Es lo que te decía, por ahí mejor buscar traer la realidad de hoy. Tenemos una tecnología, un tiempo que es distinto al que se construyó, y no quiere decir que no va a combinar. Si no lo podemos hacer combinar, incluso queda mejor, porque hasta quedan los cambios que ha tenido la historia de la vivienda o del edificio que sea. Bueno, buenísimo, Ariel, un gusto como siempre charlar con vos y seguir conociendo un poquitito para tratar de encontrar distintas herramientas con las cuales poder manejarnos a la hora de poner en orden nuestra vivienda y vivir en un lugar que nos agrade, que nos haga sentir cómodos. Gracias. Gracias a vos, nos vemos. Un abrazo, Ariel. Chau, nos vemos. Para animarse a hablar de lo que nos pasa, Territorio Político. Todas las semanas, un nuevo capítulo, una mirada crítica y constructiva de nuestro presente y del futuro, con enfoque político. La voz de los entrerrianos sin censura, con la conducción periodística de Alejo Lemiña. Territorio Político, los viernes a la hora 21, por Somos Gualeguaychú, una realización de Roel Producciones. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. Viví al límite tu pasión. Pilotos del Litoral te trae todas las emociones del automovilismo zonal a la pantalla de tu canal local. Todos los lunes a la hora 21 por Somos Gualeguaychú, con la conducción de Wilson Laclau y Tomás Cáceres. Acelera a fondo con Pilotos del Litoral, una realización de Roel Producciones. Vivero Bausá. Plantas con o sin flores para interior y exterior. Árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad.
días, continuando con los comentarios sobre plantas, sobre los jardines. Hoy nos vamos a referir a tener la posibilidad de tener un cítrico, un frutal en la casa, un patio, balcón, donde los lugares donde no tenemos disponibilidad de tierra en el suelo libre como para tener un árbol. Entonces es una tendencia que se ha dado en los últimos tiempos de tener un limón, un mandarino, un quinoto en un recipiente, en una maceta, en un tacho grande, en cualquier estructura que pueda sostener el desarrollo de esta planta. Los cítricos, que es lo más común que se utiliza, se dan perfectamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que el desarrollo que va a tener la planta no es el desarrollo de una planta en el suelo. O sea, esto queda mucho más restringido al volumen de suelo, del tamaño de la maceta que nosotros le vamos a dar. La posibilidad de que, por ejemplo, en un balcón se pueda llegar a tener, o en el patio, donde podemos tener alguna disponibilidad de maceta mucho mayor, o un tacho de 100 litros, 200 litros, sé que se pueda acondicionar como para desarrollar esta planta. Mínimamente hay que darle un recipiente de 30 litros para arriba, es decir que con nosotros un tacho normalmente de 20-30 litros podamos ya tener una planta que pueda desarrollarse, y eso mínimamente le puede estar sirviendo de 3-4 años utilizando ese mismo recipiente. Cuando pasa ese tiempo ya la planta comienza un poco a envejecerse. Cuando pasa ese tiempo. Cuando pasa ese tiempo, ya la planta comienza a envejecer un poco, a tener un menor desarrollo. Entonces el dato que nos da la planta como para decir que está necesitando un cambio de sustrato, de suelo, que se hace con un recorte de raíz, un cambio de tierra y utilizando la misma maceta o cambiándolo más o menos en ese mismo tamaño, o si no, pasándolo a un volumen mayor. Y después medianamente cada año por medio hacer un buen recambio de tierra, un corte de raíces, como para darle que la planta pueda renovar sus raíces y pueda tener un nuevo suelo que poder ir alimentándose. Muchas veces hay que ir renovando la tierra, haciéndole una pequeña aireación y puede ir agregándole un fertilizante tanto orgánico, que puede ser un lombriz, compost o algún fertilizante químico. Son plantas que responden muy bien a eso. Cuando nosotros vamos a plantar un limonero, un cítrico en una maceta, una vez elegido el tamaño de la maceta, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que este recipiente tenga un buen drenaje. Para ello debe tener sus buenos agujeros, y después utilizar una buena cantidad de piedra, en este caso es pometina, pero puede ser ladrillo molido o puede ser canto rodado, siempre que no tenga material, o sea, cal o cemento o porla. Cualquiera de eso, hacer un buen fondo para permitir un buen drenaje de la maceta. Los cítricos sufren mucho, tanto en el suelo como en maceta, el anegamiento del suelo. Eso produce un gran deterioro de raíces, a su vez ataque de hongo, y produce una variedad de enfermedades que a veces generalmente son irrecuperables cuando una vez se han atacado ese tipo de hongos. Por eso lo recomendable es un buen drenaje de la maceta. A veces esta maceta estando sobre un piso común de cemento, lo ideal es ponerle algún taco por debajo de la maceta, cosa que la maceta siempre quede en el aire. Y no que a veces el drenaje de tierra muy fina vaya tapando el agujero y se forme un taponamiento sobre el cemento y evite el drenaje de la maceta. Siempre tiene que estar medianamente 1 o 2 centímetros la maceta en el aire, como para permitir que ese agua y esa pequeña lavado de sustrato salga de la maceta, que se vaya
vaya quedando siempre libre. Una vez elegido esto, se coloca, se saca la maceta, ¿no es cierto? Se pone la planta y se completa con el sustrato. Siempre tenemos que tener en cuenta que el injerto debe quedar por encima del nivel del suelo, 10 centímetros aproximadamente, entre 5 y 10 centímetros, para permitir un buen aireación de las raíces. Nunca enterrar demasiado la planta para que las raíces no queden tan ahogadas una vez que se completa de tierra. Después, los cítricos sí necesitan sol, buena aireación. A veces si lo estamos colocando contra alguna pared, hay que darle una distancia como para que pueda el aire circular y que las ramas no queden continuamente contra algo hermético que puede ser una pared. O sea, darle una buena circulación para evitar ataque de plaga y para tener una buena sanidad del follaje. Después son las otras plagas y enfermedades que atacan a los cítricos en el suelo. Lo mismo puede pasar en las plantas en maceta. Pero es una buena idea para tener un limón, que es lo más común, o un quinoto, algún mandarino para tener en la casa sin tener suelo, teniendo una maceta. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Roel TV los espera la semana que viene para un próximo encuentro donde disfrutaremos de esta posibilidad de estar juntos y comunicados.